Hola oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos una semana más a Atenas y Jerusalén, tensiones filosóficas, como siempre, de la mano de Pablo Dreisig. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, querido Jorge? ¿Cómo estás? Bueno, la semana pasada empezamos a hablar de un tema que, por supuesto, no se puede resumir en una sola entrega, la libertad, nada más y nada menos, un tema abordado en muchísimos aspectos por la filosofía y que también tiene que ver con la actualidad, con estos confinamientos, la libertad que uno puede llegar a tener de libertad o si nos merecemos o ejercer nuestra propia libertad siempre, como en este caso, pero seguramente vas a encontrar textos y preguntas mucho más interesantes con el personaje del que vamos a hablar hoy también, que es Hannah Arendt, ¿no? Sí, Jorge. Bueno, primero un poco introducir el tema. Hannah Arendt, sobre todo para los que están interesados en el pensamiento judío, como ustedes saben, como tú sabes, trasciende los más o menos exiguos límites del pensamiento judío para el pensamiento de Arendt cobrar dimensiones universales, sin renunciar al profundo legado y acervo judío y subtextos judíos que hay incluso en muchos aspectos universales en los que discurre Arendt. Hay siempre un subtexto judío o fuentes, una especie de, como diría el filósofo Lev Strauss, haciendo una lectura esotérica de algunos textos aparentemente herederos de la tradición griega y clásica. En Arendt podemos encontrar ríos, acequias fluyentes de la tradición judía. Más allá de esto, hay un gran tema en Arendt, que no es la banalidad del mal, que no es Eichmann, que tampoco es estrictamente la política, que es la libertad. La libertad. Arendt, en toda su obra, está atravesada por una meditada reflexión sobre el tema de la libertad, pero hay un texto reciente, o mejor dicho, un texto que recientemente fue de alguna manera descubierto. Quien editó ese pequeño texto descubierto de Hannah Arendt fue un filósofo alemán que vive, muy importante, Thomas Meyer. Thomas Meyer editó un libro de Arendt que fue publicado hace poco en español, que se llama La libertad de ser libres. La libertad de ser libres. Y en ese pequeño texto de Hannah Arendt, donde Hannah Arendt reflexiona acerca de la libertad, bajo esta idea, ¿no? La libertad de ser libres. ¿Y qué significa la libertad de ser libres? La idea moderna de libertad que nosotros heredamos, lo voy a decir de una manera muy coloquial y luego lo limo, lo refino un poco. Es hacer lo que uno quiere. Si uno le dice a un niño o le dice a una persona así a bocajarro que es ser libre, hacer lo que yo quiero. Y aunque es una respuesta un poco bruta, todos estaríamos de acuerdo, en principio, en que la libertad es hacer lo que uno quiere. Más refinadamente podríamos decir que eso significa que la libertad es
unir un acto con la propia voluntad. O sea, es operar con la voluntad. Hacer lo que mi voluntad determina, la determinación de la voluntad. Eso sería la libertad. Unir la acción a una voluntad. Pero esto es precisamente lo que cuestiona Hannah Arendt. Porque no siempre ser libre es hacer lo que uno quiere. Un primer ejemplo de esto es que uno puede querer seguir siendo esclavo. Wilhelm Reich, que ciertamente ya pasó de moda, pero que ahora se lo ha vuelto a leer, ese discípulo díscolo de Freud, que llegó a decir que las masas desearon el fascismo. Repito, porque es una frase fantástica de Wilhelm Reich, que terminó su vida muy mal, pero él dijo entonces, las masas desearon el fascismo. Es decir, hay una idea de que la voluntad puede ser también someterse. Lavoisier, filósofo del siglo XVII, escribe un trabajo que se llama Sobre la servidumbre voluntaria. Es decir, cómo uno voluntariamente se somete. Cómo uno voluntariamente se somete. Vale decir que tenemos ahí, no sé si se capta el tema bien, es un tema bastante fuerte. Uno puede querer ser esclavo. Si uno puede querer ser esclavo, la libertad no puede ser definida como relacionada con la propia voluntad, porque uno por su propia voluntad puede querer permanecer en la servidumbre. Fíjate, Jorge, que en la Biblia, Tanaj, Éxodo 21, 5, 6, se contempla el hecho y se ponen normas o reglas. ¿Qué pasa si cuando se determina por prescriptiva que los esclavos son liberados por un jubileo, el esclavo quiere permanecer esclavo y el esclavo puede tener buenas razones para permanecer esclavo? Entre estas razones están, por ejemplo, preservar a una familia que había formado en la servidumbre, por ejemplo. En ese caso, cuando un esclavo decidía voluntariamente seguir siendo esclavo, dice Éxodo 21, 5, 6, correspondía llevarlo hasta la puerta de su amo y entonces atar simbólicamente al esclavo a ese lugar pasando un punzón por el lóbulo de su oreja hasta el dintel de la puerta. Era ponerle un aro. O sea, él llevaba una marca de que él había sido liberado, pero que decidía seguir siendo esclavo. Quiere decir que las fuentes judías antiguas contemplan este hecho que este amigo de Montaigne, Lavoisier, que escribió sobre la servidumbre voluntaria, ya está en las fuentes judías el hecho de que hay una pulsión
de sometimiento y una voluntad a veces de bajar la cerviz y de ponerse bajo el dominio de un amo. De modo que, dice Arendt, la cuestión de la libertad es más compleja que la voluntad, porque por la voluntad podemos querer, podemos permanecer en un cierto grado de esclavitud. Es un tema muy actual, también un tema muy del siglo XVII. Sobre estos temas reflexionaron Spinoza, Montaigne y Lavoisier. No es casual que todos los que nombré o son criptojudíos, han sido criptojudíos, librepensadores, personajes muy singulares que han metido la piedra en el zapato o la sal en la llaga. Es decir, la libertad es una cuestión muy compleja, porque no significa solamente hacer lo que uno quiere, porque hacer lo que uno quiere puede ser autoinfligirse un daño, o aún peor todavía, elegir libremente ser esclavo, como vemos en nuestras sociedades, con los fenómenos de la sociedad de consumo, de los medios de comunicación. Es decir, ¿cómo definirla? O sea, lo que aquí se está poniendo en cuestión es esta primera axiomática de unir libertad con voluntad. Ser libre en todo caso, tanto para Arendt como para esta tradición judía antigua, significa otra cosa que obedecer o determinarse por la propia voluntad, porque la propia voluntad puede, y esto incluso lo vio Freud cuando con lo que se llama la segunda tópica, cuando más allá del principio del placer, dice que tenemos una tendencia natural a de ser libres. Tenemos una inclinación, una pulsión que nos remite a la muerte. Freud dice a retornar al mundo inerme, mineral. Es decir, que el sujeto es tan complejo que librado a su propia voluntad, no siempre elige ser libre. Podríamos finalmente recomendar para estos pensamientos un poco a contrapelo el texto de Hannah Arendt, La libertad de ser libres, que creo que ha editado Taurus. Es un libro muy pequeño con prólogo de Thomas Meyer. Recomiendo mucho ese pequeño libro. Y luego el libro de Hannah Arendt que se llama On Revolution, sobre la revolución, y que, si no me equivoco, está editado por Alianza Editorial. Son dos pequeñas joyas. Y por supuesto, esta cita, ¿no?, de Éxodo 21. También podemos agregar el libro de Lavoisier sobre la servidumbre voluntaria. Es un libro del siglo XVII. Bueno, a mí las reflexiones estas me llevaban a pensar también en cosas de actualidad, como en las redes sociales, cuando a la gente entregamos voluntariamente todos nuestros datos personales, es decir, nuestra libertad para ser anónimos, la dejamos porque, citando o parafraseando una película, creo que era un western, la libertad tenía un precio. Es decir, que la libertad conlleva también un sacrificio que no mucha gente, o que alguna gente no está dispuesta a pagar y prefiere seguir en la servidumbre, pero recibiendo gratuitamente, por ejemplo, estos servicios que hoy en día la informática y Internet te regala, con tal de que renuncies
a tu privacidad, por ejemplo, ¿no? Sin duda, y un autor que ha sido desestimado, y yo creo que hay que revisitarlo, porque aparte fue un gran heredero de la tradición freudo-marxista, que fue Erich Fromm, con Su miedo a la libertad, que quedó como un libro menor, pero es un libro que hay que volverlo a leer, y fue un psicoanalista, un terapeuta y filósofo que ha quedado como relegado como un texto menor, pero es un texto muy importante incluso porque él fue uno de los discípulos de la corriente llamado freudo-marxista. Pero más allá de eso, tenemos que pensar, como bien tú decías, cuántos de nosotros hoy, con las redes sociales, con todos estos fenómenos, no deberíamos llevar ese arete de Éxodo que declara que hemos renunciado a ser libres y queremos permanecer esclavos por los beneficios secundarios, como tú decías, que esto nos aporta. Pues seguramente estas reflexiones le llegarán a muchos oyentes y les provocarán nuevas preguntas, pero de eso se trata cuando hablamos de filosofía. Muchas gracias por habernos atendido. Como siempre, Pablo Dreisig. Hasta la próxima. Hasta la próxima, querido Jorge.